Hola a todos, en este video les venimos a hablar a Albornoz Yeniré y Uribe Leidy sobre la teoría práctica de cárnicos. Tema 1. Embutidos. Son derivados cárnicos elaborados a partir de la mezcla de tejido muscular crudo y tejido graso que son finamente picados. Se le adiciona agua, sales, aditivos, especias, hierbas aromáticas y condimentos y otros ingredientes. Esto forma una masa que es embutida en tripas artificiales o naturales. La siguiente característica es que el porcentaje de humedad de los embutidos por lo general siempre son entre el 30 a 45%. La consistencia de los embutidos puede estar a partir de ser blando, duro o pastoso. Los embutidos se clasifican por lo general en crudos, escaldados y cocidos. Poseen un periodo de vida útil largo debido a la adición de aditivos que son conservantes y también la aplicación de métodos de conservación para carnes. Por último, los embutidos tienen distintos formatos de presentación como la espular, vela, rista y herradura. La siguiente característica es que el porcentaje de humedad de los embutidos por lo general siempre son entre el 30 a 45%. La consistencia de los embutidos puede estar a partir de ser blando, duro o pastoso. Los embutidos se clasifican por lo general en crudos, escaldados y cocidos. Poseen un periodo de vida útil largo debido a la adición de aditivos que son conservantes y también la aplicación de métodos de conservación para carnes. Por último, los embutidos tienen distintos formatos de presentación como la espular, vela, rista y herradura. Clasificación. Embutidos crudos, elaborados a partir de carne y grasa cruda, sometidos a maduración y ahumado. En esta clasificación podemos tener las siguientes: chorizo seco, chorizo cocido de ave y embutidos madurados. El chorizo seco es elaborado a partir de carnes curadas, con la adición de especias, condimentos u otros ingredientes. También puedes adicionar o no cultivos lácticos, y todo esto es embutido en tripas artificiales o naturales. Luego se somete a un proceso de secado continuo en aire. El chorizo cocido es elaborado a partir de carne de res y carne de cerdo, grasa, sazonado, y luego se le adiciona lo que son carbohidratos, aditivos aprobados, y todo es embutido en tripas. Esto pasa por un proceso de pasteurización y puede ser ahumado o no. Chorizo cocido de ave. Este tipo de chorizo se elabora a partir de carne de ave y la grasa de la misma especie. Embutido se le adiciona lo que es sal, aditivos aprobados, carbohidratos complejos, u otros ingredientes. Todo es embutido en tripas artificial o natural y pasa por un proceso de pasteurización y puede ser ahumado o no. Por último, los embutidos madurados se elaboran a partir, por lo general, de carne y grasa de cerdo, finamente picado. Luego son sazonados con especias, condimentos, hierbas aromáticas, con adición de aditivos aprobados. Todo esto mezclado forma una masa que es embutida en tripas de diferentes calibres y finalmente pasa por un proceso de curado y maduración. Embutidos escaldados son aquellos cuya pasta es incorporada cruda en la tripa y pasa por un proceso térmico. Su ahumado puede ser opcional.
Entre estos tenemos lo que son los productos emulsificados, que consiste en la emulsión cárnica o pasta fina, que está compuesto por carne, grasa, sales, agua, carbohidratos y condimentos. Todo esto forma una pasta homogénea que pasa por un proceso de cocción. Embutidos cocidos es una cuya pasta pasa por un proceso de cocción antes de ser incorporada a la masa. Este tipo de embutido pasa por un proceso de cocción. En este caso, la temperatura externa del agua está entre los 80 a 90 grados centígrados, y una vez que se saca el embutido, tiene una temperatura interna entre los 80 a 83 grados centígrados. Entre esos tenemos los embutidos de sangre, cuya consistencia puede ser blanda o semiblanda, crudo o cocido. Este tipo de embutido tiene como ingrediente principal la sangre. También se le puede incorporar lo que es carne, vísceras, tocino, manteca, productos vegetales, y todo ese embutido en tripas anchas. Tipos de embutidos. Embutidos crudos. Tenemos lo de chorizo de ajo, chorizo ahumado y chorizo criollo parrillero. El chorizo de ajo es un chorizo crudo o cocido, picante o no, de color blanco rojizo, elaborado con carne de cerdo, adobado con ajo, especias y condimentos. El chorizo ahumado, en este caso, es un chorizo crudo o cocido, picante o no, es de color rojo, con sabor muy intenso debido al ahumado. Se elabora con carne de cerdo mezclado con onoto o pimentón rojo, especias y condimentos. El chorizo de criollo parrillero es un chorizo crudo, puede ser picante o no, y es elaborado con cerdo y res, es sazonado con especias y condimentos, y tiene un característico color rojo. Seguimos con los chorizos crudos. Está el chorizo carupanero, el chorizo de pollo y salchichón. El chorizo carupanero es... Seguimos con los chorizos crudos. Tenemos el chorizo carupanero, chorizo de pollo y salchichón. El chorizo carupanero es un embutido artesanal fresco que se fabrica con carne de cerdo, ajo, ají dulce, cebolla, pimienta negra, orégano y sal. Existe una versión picante, así como una versión light bajo en grasa. El chorizo de pollo. El chorizo de pollo se elabora esencialmente de carne de pollo. Es un chorizo de color blanco, sazonado con especies y condimentos, y se consigue de forma cruda, cocido o picante. Salchichón. El salchichón está elaborado con carne magra de cerdo y tocino, condimentado con algunas especies como pimienta, nuez moscada, clavo o cilantro. Se embute en tripa de cerdo o vaca, sometido también al proceso de curado. Finalmente, entre los chorizos crudos también tenemos lo que es el salami, los cábanos, la chistorra y el jamón serrano, ¿sí? El salami es un embutido que se elabora con una mezcla de carne vacuna y porcina sazonadas con posteriormente ahumado y curado, similar al salchichón, pero se conoce como embutido salado. Los cábanos, en este caso, se representa como una salchicha seca en forma larga y fina. Es elaborado esencialmente de carne de cerdo, tiene una textura seca y un fuerte sabor ahumado. La chistorra está elaborada con carne de cerdo o la mezcla de la carne de cerdo y la res. Contiene grasa, ajo, sal y pimentón. Por último, el jamón serrano es obtenido a través de la salazón y el secado al aire de las patas traseras del cerdo. Entre los embutidos escaldados tenemos lo que es el jamón de pavo, el jamón de cerdo y la salchicha Frankfurt.
El jamón de pavo es un producto elaborado con carne curada proveniente de la pierna del pavo, mientras que el jamón de cerdo es elaborado con carne curada proveniente de la pierna del cerdo. En cambio, la salchicha de Frankfurt es elaborada a partir de la carne de cerdo, embutida en tripa natural de oveja esencialmente. Pasa por un proceso de ahumado y no se produce con nitritos. Su color es amarillo dorado y un brillo mate sedoso. Continuamos con los embutidos escaldados. Entre esos seguimos con mortadela, boloña, salchicha de Viena. La mortadela es un producto elaborado de carne de res esencialmente, que es finamente picado, se condimenta con pimienta negra. Hay otras variantes como que le agregan pistacho, bayas de mirto, nuez moscada, ajo, pimentón y aceitunas. La boloña es un producto que básicamente es igual a la salchicha del perro caliente, aunque es más grande y su presentación es en lonjas. Puede hacerse de pollo, pavos, res y cerdo. La salchicha de Viena es una variante de la salchicha Frankfurt, pero hecho con carne de ternera y cerdo. Finalmente, los embutidos cocidos tenemos esencialmente la morcilla y el paté de hígado. La morcilla es un embutido de sangre coagulada que casi siempre es de cerdo, de color semioscuro, esa es su característica. Y el paté de hígado es una pasta untable, elaborada con carne o con hígado esencialmente y grasa, con adición de verduras, hierbas y especias y vino. Se puede encontrar ahumado y curado al aire. Es por lo general un embutido salado. Y este embutido tiene 50 centímetros como tal de ancho. Cábanos. La carne utilizada para este tipo de embutido es la carne de cerdo. Cuenta con ingredientes como nuez moscada, anís, hinojo, ajo, pimienta blanca y azúcar. Su longitud está entre los 30 a 60 centímetros. Las características de este tipo de producto es que es una salchicha seca con forma larga y fina, textura muy seca y un sabor ahumado, utilizada como tripa, la tripa artificial comestible. También tenemos lo que es la chistorra, que utiliza como carne principal la carne de cerdo, que es condimentado a través de condimento para chistorra y ajo. Su longitud puede estar entre los 30 centímetros y sus características por lo general son que contiene además algo de grasa, se utiliza para embutir tripa artificial. Por lo general es un embutido fino y su color es rojo. Por último tenemos el jamón serrano, que utiliza por lo general carne de cerdo que proviene de las patas traseras. Sus ingredientes utilizados es la sal curante, el azúcar y la sal común. Su característica es que es un producto curado a través de la salazón, del desalado y el secado, y su maduración consiste en la maduración de las patas traseras del cerdo. Embutidos escaldados, jamón de pavo. La carne utilizada para este tipo de producto es la carne de pavo proveniente de las piernas, ¿sí? Entre los ingredientes se utiliza lo que es el condimento de jamón, el azúcar y el color. Las características que cuenta este producto es un producto curado, de suave sabor y bajo en grasas. Jamón de cerdo. La carne utilizada es la de cerdo, que proveniente de las partes de las piernas. Los ingredientes tenemos el condimento de jamón, el azúcar y el color. Es un producto curado que posee un color rosado. Salchichas de Frankfurt. Utiliza como carne principal la carne de cerdo.
El azúcar, el humo líquido y el sabor a salchicha son uno de sus ingredientes en su formulación. Tiene una longitud de 18 centímetros. Por lo general, este tipo de embutido utiliza lo que es tripa natural de oveja. Es ahumado, se produce sin nitritos. Su color puede ser un color amarillo dorado, de brillo mate, sedoso. Mortadela. La carne utilizada para este producto es la carne de res. Los ingredientes está el ajo, la pimienta blanca y la negra, el jengibre, la nuez moscada, la leche en polvo y la emulsión de cuerito y comino. Su longitud puede estar entre los 60 centímetros. Puede ser curada, cocida o ahumada e introducida en tripas artificiales. Bolognese. Utiliza una mezcla entre carne de cerdo y de res. Sus ingredientes por lo general son almidón de yuca, mostaza, pimentón, ajo, cebolla y leche en polvo. Su longitud está entre los 30 centímetros. La boloña también puede hacerse de pollo, de pavo, ternera o carne de cerdo. Su color por lo general es rosa, brillante y textura aterciopelada. Salchicha de Viena. La carne utilizada es la carne de res. Sus ingredientes son sabor a ajo, pimienta negra y blanca, cilantro, comino, jengibre y nuez moscada. Pueden tener una longitud de 60 centímetros. Por lo general, este tipo de embutido utiliza tripa artificial de 21 a 23 centímetros de calibre. Embutidos cocidos. Tenemos lo que es la morcilla y el paté de hígado. Entre la morcilla no utiliza ningún tipo de carne. Las especias, condimentos e ingredientes utilizados para la elaboración de este tipo de embutido, tenemos lo que es la sangre curada, que por lo general provienen del cerdo. Ají dulce, pimentón natural, ajo porro, cebolla junca, cebolla de cabeza, ajo, pimienta blanca, nuez moscada, comino, mostaza, azúcar, arroz y cilantro. La longitud de este embutido por lo general es de 10 centímetros. Otras de las características de este tipo de producto es que es un embutido de sangre coagulada y su color es semioscuro. Son embutidas en tripas naturales, estrechas y anchas de ganado porcino, bovino y ovino. El paté de hígado, por lo general, entre las carnes que utiliza es el hígado de pollo o de res. Sus ingredientes tenemos lo que es la pimienta negra, el tomillo, la mejorana, nuez moscada y cebolla. Su longitud puede estar entre los 15 a 30 centímetros. Una de las características de este producto es que es una pasta untable. El embutido se realiza en tripas de fibrosa calibre 40 a 45. Tipos de fundas o tripas utilizadas para embutir. Tripas naturales. Es la obtenida de los intestinos delgado y grueso de las especies bovina, ovina, caprina, porcina y equina, así como los animales de caza criados con fines alimentarios, y los esófagos y vejigas de bovino y porcino, que tras las manipulaciones necesarias sirven como continente tecnológico de productos alimenticios. Los tipos de intestinos o tripas tenemos lo que son intestino delgado e intestino grueso. Entre el intestino delgado tenemos lo que es el duodeno, que nace al final del estómago, el yeyuno, que es la parte mediana más larga, el ileón termina en el intestino grueso. Entre los intestinos gruesos tenemos lo que es el ciego, que forma el saco, se suele emplear para los morcones. El colon es largo y ancho y el recto termina en el ano, se suele emplear para embutir el chorizo y el salchichón cular. Entre los diferentes tipos de tripas naturales tenemos lo que es el de cerdo, el de ovino y el de bovino. Las tripas de cerdo por lo general son utilizadas para embutidos que son más frescos y que principalmente se condimenta con sal. Entre estas encontramos las tripas de cerdo raspado, que se encuentran en muchos tipos de calibres y en longitudes de hasta 80 metros. Otro tipo de tripas para embutidos de cerdo son el cular de cerdo. Estas las encontramos en menor cantidad de calibres y en longitudes de 60 centímetros.
Las tripas de ovino son utilizadas para embutidos curados o embutido fresco. Igualmente son ideales para elaborar salchichas frescas o cocidas. Hay 3 tipos de tripas para embutidos de ovino: la de calidad A y B, en salmuera y entubada. La tripa de bovino, este tipo de tripa se utiliza generalmente para hacer butifarra, mortadela, lomo y morcilla. Esta tripa debe conservarse a una temperatura de ambiente para garantizar su calidad. Tripas artificiales. Actualmente son las más utilizadas en la industria cárnica debido a que presentan características tecnológicas superiores con respecto a las tripas naturales. Están fabricadas a base de hidratos de celulosa, pergamino natural, polímeros mixtos y polipropileno y polietileno. Tripa de hidrato de celulosa. Las tripas de celulosa de pequeño calibre se caracterizan por su gran elasticidad, constancia de calibre y su homogeneidad. Son permeables a los componentes de color y sabor del humo, pero son impermeables a otros compuestos no deseados. Tiene una presentación en stick, siempre listas para embutir, lo cual permite una adaptación perfecta a los sistemas de embutición. Está disponible en cuanto a colores, también con diferente número y color de raya que facilita la producción y los procesos de control. Tripa de pergamino. La tripa de papel fue la primera en fabricarse. La materia es celulosa vegetal. Se presenta en forma de papel de unos 100 a 150 gramos por metro cuadrado. Habitualmente esta tripa se manufactura en papel blanco opaco y por lo tanto la materia prima debe tener esta tonalidad. Las tripas de seda, la seda natural, es un producto proteico y sobre ella se añade un recubrimiento que también es proteico y esta favorece lo que es la unión duradera entre ambos, para luego secar el revestimiento de proteína y hacer pasar lo que es ya tripa de colágeno y de seda a través del túnel de secado. Tripa de proteína endurecida, colágeno. La proteína aquí usada se obtiene de subproductos procedentes del sacrificio del ganado vacuno y porcino, que es lo que es el colágeno. Para esta obtención se hierven los citados en aguas aciduladas, como es el tejido conjuntivo, la piel, los cartílagos, tendones, ligamentos, entre otros. En esta agua queda en libertad el colágeno, que tras de la preparación adecuada, ya sea empleada para impregnar, el tubo ya impregnado se endurece y conserva mediante ahumado. Tripas sintéticas o de plástico. Estas tripas sintéticas ofrecen propiedades distintas como consecuencia de distintos campos de aplicación. Le es común proceder las materias primas de alto peso molecular y al ser productos derivados de la industria químicas o petroquímicas. Embutidos madurados, cultivos utilizados para el proceso de maduración y sus características. Cultivos iniciadores, bacterias acidificantes. Se emplean como cultivos iniciadores en la elaboración de productos cárnicos fermentados. Deben ser homofermentativas, es decir, que su principal producto de la fermentación de azúcares debe ser siempre el ácido láctico. Entre ellos tenemos lo que es el Lactobacillus sake, plantarum, curvatus, y Pediococcus tenemos el Acidualaciti y el Pentosaceus lab positivos y el Pentosaceus lab negativos. Bacterias reductoras y aromatizantes tenemos lo que es el Staphylococcus psilosus y el Staphylococcus carnosus. Fermentos de aromatización, como son las levaduras, tenemos el Devariomices hazen. Entre los hongos para cultivo superficial del producto, provoca más como la actividad proteolítica y lipolítica a partir de la producción de enzimas extracelulares, desarrollando compuestos de aroma y sabor.
Entre ellas tenemos el Penicillium nalgiovense, Penicillium thiocegenum y el Camemberti. También tenemos lo que es el Dariomyces hase y la Candida afamata. Fase de la maduración. Primera fase. En esta fase ocurre la actividad reproductiva y metabólica de las bacterias es más predominante. Entonces, en esta etapa, la producción de ácido láctico provoca un descenso de pH de 5,6 a 5. Ocurre también la gelificación de las proteínas, donde aún a un pH de 5,3, la proteína pasa de líquida a sólida, provocando la irrazón del producto. Este proceso es irreversible. También se facilita la liberación de agua y para hacer posible esto debe haber una humedad relativa entre 75 a 80% y se observa un cambio en cuanto al color de grisáceo a rojo brillante. Segunda fase de la maduración o secado. En esta fase continúa la diferenciación bacteriana y disminuye la carga microbiana. Se da lugar a reacciones de transformación de sustancias que dan aroma al producto. En esta etapa solo quedan las enzimas, que son las responsables del sabor y el aroma típico del producto. La mayor producción de aromas se produce esencialmente a partir del aminoácido glutámico y se produce amoníaco que eleva el pH. El agua se pierde y el contenido de agua llega a un 25%. Función que cumplen los cultivos iniciadores como aporte a las características de estos productos. Bacterias acidolácticas. Entre las especies más comunes tenemos Lactobacillus sakei L, Curvatus L y Plantarum L. Son responsables del descenso del pH durante la fermentación. La acidificación implica diferentes efectos beneficiosos. El primero está en que reduce la capacidad de retención de agua, acelerando así el proceso de secado. Como segundo, tenemos que produce inducción en reducción de nitratos y nitritos a ácido nítrico. Como siguiente tenemos modulación en las reacciones enzimáticas. Esto contribuye al desarrollo del aroma y el flavor. También está la inhibición del crecimiento de microorganismos. Esta facilita la conservación. Como último está la población proteica, a un pH próximo al punto isoeléctrico. Esto permite el desarrollo de la textura. Cocos grampositivos, catalasa positivos. El papel de estos microorganismos en los procesos de fermentación de la carne se centra en los siguientes puntos. Como primero tenemos actividad nitrito y nitrato reductasas. Convierte los nitritos y los nitratos a óxido nítrico, dando la formación del curado. Actividad catalasa. Esta degrada los peróxidos evitando posibles alteraciones de color por oxidación de pigmento. Tenemos actividad proteolítica y lipolitítica. Esta genera una amplia variedad de precursores de sustancias aromáticas y compuestos volátiles, obteniendo propiedades organoléctricas. Como último tenemos que se han descrito especies de Staphylococcus. Estas son capaces de fermentar azúcares y producir ácido láctico. Cultivos iniciadores en la superficie del producto. Son hongos seleccionados con la capacidad competitiva, estos inoculados en la superficie de los embutidos luego de estos ser atados. Estos son conocidos como cultivos de emplume, provocando actividad proteolítica a partir de la producción de enzimas, desarrollando aroma y sabor. Además, una vez situadas, presentan un efecto antioxidante. Diferencias entre los productos.
Tenemos la diferenciación entre dos productos. Tenemos el chorizo criollo y el chorizo español. Como primero tenemos el porcentaje de carne. En el criollo tenemos un mayor porcentaje de carne de cerdo, mientras que en el español tenemos mayor porcentaje de carne de res. Como segundo tenemos ingredientes. En los ingredientes del criollo son el onoto, color, orégano, pimienta blanca, ajo y comino, mientras que en el español es pimentón, ají picante y orégano. Luego tenemos la longitud. En el criollo es de 4 centímetros, mientras que en el español es de 40 a 45 centímetros. Como característica general, tenemos que en el criollo los trozos de grasa dorsal están más visibles y en el chorizo español su duración de maduración va de 50 días. Tenemos también el tipo de embutido. En el criollo es un embutido crudo, mientras que en el español es un embutido madurado. Luego tenemos el color. En el criollo es un rojo oscuro debido al onoto en aceite y el color, mientras que en el español también es un rojo oscuro, pero se debe al pimentón. Luego tenemos el contenido de grasa. En el criollo es mayor contenido, mientras que en el español es menor. Por último tenemos el tiempo y resultado. En el criollo, el desecado es a 20 grados centígrados de 6 a 12 días, mientras que en el chorizo español el sabor va a ser ligeramente picante. Comparación entre dos productos, jamón prensado y jamón ibérico. De primero tenemos el tipo de carne. En el prensado tenemos la elaboración a partir de la carne de los miembros posteriores del cerdo, res, aves y otras especies, mientras que en el ibérico la elaboración es con la carne de cerdo de la raza ibérica. Luego tenemos la elaboración. En el prensado es sometido a un proceso de cocción a 80 grados centígrados en un molde de acero inoxidable y se prensa manualmente, mientras que en el ibérico va a una etapa de curación que suele extenderse entre 24 y 48 meses. Luego tenemos lo que es la adición y la grasa. En el prensado puede haber adición o no de gelificantes, mientras que en el ibérico la carne presenta grasa intramuscular. Luego tenemos lo que es una característica general, que en el prensado él es un embutido envasado en material inerte, mientras que en el ibérico presenta una carne jugosa llena de matices y aromas. Luego tenemos el proceso. En el prensado la carne es cortada en tiras delgadas y otra parte en cuadritos bañándose en salmuera, mientras que en el ibérico el proceso es de salazón y curado madurado. Luego tenemos los ingredientes. En el prensado tenemos como ingredientes condimentos y especies como almidón de maíz y color, mientras que en el ibérico se usa la sal común, la sal curante y el azúcar. Por último tenemos la calidad. En el prensado se obtiene un color rosa claro homogéneo, carnoso y de una fina capa de grasa, textura jugosa. Y en el ibérico se obtiene una calidad de jamón que depende de la cantidad de bellotas que haya comido el cerdo durante el engorde. Comparación de productos, salchichas y salchichón. Como primero tenemos el tipo de carne. En las salchichas es elaborada con carne de cerdo, res, pollo y pavo, mientras que en el salchichón con carne magra. Como segundo tenemos piezas e ingredientes. Para la elaboración de las salchichas se suele aprovechar las partes del animal, como la grasa, las vísceras o sangre, mientras que en el salchichón se utilizan condimentos y especies como fermento láctico, ajo, pimienta blanca y azúcar. Como tercero tenemos la longitud. En la longitud de las salchichas va a depender del diámetro de la tripa. Este puede estar en medio, líquido o no, mientras que en el salchichón el tamaño del embutido o la longitud va a ser de 40 a 60 centímetros. Luego tenemos los materiales. Como materiales en las salchichas tenemos que existen diferentes tipos y diferentes carnes que se pueden emplear y a la vez ingredientes como especies. En el salchichón tenemos que se embute en intestino de vaca o cerdo. Luego tenemos el proceso. Como proceso de las salchichas está que pasa por cocción hasta alcanzar una temperatura interna del producto entre 74 a 76 grados centígrados, mientras que el salchichón pasa por un macerado de 24 horas. Luego tenemos el tipo de embutido. En las salchichas tenemos presentes embutidos frescos, entre húmedos y semisecos, con un contenido graso relativamente bajo y de baja acidificación, mientras que en el salchichón tenemos embutidos curados, ahumados o no y secados al aire.
Por último, tenemos la presentación. En las salchichas, su presentación comercial es de 200 gramos, de 500 gramos, con 1 o 2 y 3 kilos. Se usa material plástico como el sarán, que es el PVC, y el etileno alcohol, que es el EVA. En la salchichón se presenta en forma de vela. Curado. Es un método de conservación muy antiguo. Se basa en la adición de una combinación de sal, azúcar y nitratos y nitritos. El curado tiene un propósito, es prevenir el proceso natural de descomposición de los alimentos, ya que la carne cruda es sensible a la descomposición bacteriana. Función e importancia de los ingredientes utilizados en el curado. La sal. La sal actúa como agente saborizante, provocando disminución de la actividad del agua. Nitratos y nitritos son responsables del color rojo. Producen una reducción bacteriana, dando como resultado el pigmento insoluble del curado. Azúcares. Son agentes auxiliares que juegan un papel importante, ya que constituyen el sustrato energético de las bacterias acidolácticas. Fosfatos. Su función principal es mejorar la capacidad de retención de agua. También aumenta el pH, ayudando a la jugosidad y volumen de la carne. Ácido ascórbico. Ayuda a retener y a mejorar el color. Además, es importante, ya que acelera el desarrollo del mismo en los productos, disminuyendo el tiempo de cura. Almidón. El almidón tiene una función que consiste en regular y estabilizar la textura, ya que posee propiedades gelificantes y espesantes. Ahumado. Es el proceso en donde es sometido un alimento a una deshidratación por la acción del humo y el aire. Esto provoca un sabor especial. Función e importancia del ahumado en carnes. Ejerce dos tipos de acciones: cualidades higiénicas, organolépticas y nutricionales. La primera es una acción antioxidante, retrasando la acción oxidativa de los lípidos. La segunda es una acción bacteriostática, estabilizando la carga microbiana. La importancia del proceso no debe ser menospreciada, puesto que limita el crecimiento microbiano en la superficie externa del producto. Tipos de ahumado. Ahumado en frío. Se consigue quemando leña o aserrín un poco húmedo, haciéndolo chocar con placas metálicas. Los productos se exponen a temperaturas entre 12 grados centígrados a 30 grados centígrados. Este se utiliza para embutidos crudos y cocidos, también para otros tipos de productos curados. Ahumado en caliente. Se lleva a cabo a una temperatura entre 50 grados centígrados y 55 grados centígrados. En este ahumado, los componentes del humo no penetran muy profundo por la elevada desecación y arrugamiento de la superficie. Ahumado por procedimientos electrostáticos. Consiste en la descarga del potencial eléctrico de alta tensión. Esta es aplicada alrededor de 20.000 a 60.000 voltios. Tipo de maderas utilizadas y aporte. En términos generales, cualquier madera que es dura y libre de resina es buena para ahumar. Sin embargo, se recomienda evitar maderas blandas y de hoja perenne. Si es un árbol de frutas o frutos secos, entonces es bueno para ahumar. Maderas como el manzano tienen un sabor suave y no dan mucho sabor en periodos cortos de tiempo. Pero si vas a ahumar por varias horas, entonces tiene tiempo de dar sabor suave sin opacar otros sabores. El roble es fuerte, pero tampoco opaca los sabores. Funciona muy bien con vacuno y cordero, pero también es muy versátil, por lo que queda bien con cualquier carne o alimento. Otros tipos de maderas que se usan son el ulmo, el nogal y el cerezo. Equipos utilizados para el ahumado de carne. Ahumadores tradicionales. Son baratos de construir
y se pueden obtener productos satisfactorios. En este es difícil controlar el proceso. Estos se dividen en ahumadores de combustión directa. Esta es la fuente de calor y el humo se encuentran en directo contacto con la carne. Esto puede crear problemas de tostaduras en los niveles bajos. Ahumadores de combustión indirecta. En esta, la fuente de calor y el humo se encuentran fuera del ahumador. Esto permite controlar mejor la temperatura y la generación de humo. Ahumadores mecánicos. Se usan a nivel industrial. Está constituido por un generador de humo y una cámara de humo. Permite controlar automáticamente la temperatura caudal del humo y el tiempo de proceso. Salmuera. Es una solución de sal y otros ingredientes de curado en agua. Su proceso consiste en sumergir la carne con agua y sal, dejándola reposar hasta completar la curación. Este proceso es más usado en aves. Sin embargo, también se puede usar en los demás tipos de carne. Tipo de salmuera. Salmuera líquida. Consiste en sumergir o inyectar el producto en salmuera compuesta de agua, sal, azúcares y sal nitro. En este proceso lo primero que se hace es inyectar la pieza, luego se pasa al vacío, se centrifuga para luego así pasar a cocción. Salmuera seca. Consiste en rodear el producto con sal de manera que va absorbiendo la humedad a la vez que penetra los tejidos. Conclusiones. El curado es muy importante en las carnes, ya que ayuda a retrasar el proceso de descomposición. La proporción de los ingredientes en el curado es fundamental, ya que algunos en exceso son perjudiciales para la salud del consumidor. El ahumado en las carnes es muy importante, puesto que proporciona diferentes fines como añadir sabor, además de inhibir el crecimiento microbiano y retrasar la oxidación de las grasas. Se debe mantener el control de la temperatura, ya que si no se mantiene el adecuado, puede ocurrir pérdida de grasa y ahumado en exceso. Dependiendo de la carne que se usará, es que va a depender el método de ahumado. Un factor importante es el tiempo en que se expone el producto al humo, considerando el tamaño de la pieza, siendo poca duración para las piezas pequeñas y larga duración para las piezas grandes. La salmuera es usada en diferentes concentraciones de acuerdo a la pieza usada.